Buenas tardes, saludos compañeros. Mi nombre es Javier Román Ramírez, soy integrante del equipo número 2 y les voy a hablar sobre el principio de no discriminación en el trabajo. Comenzaré mi intervención definiendo qué es discriminación. Podremos pasar a la lámina y evaluar qué es lo que significa o cómo se podría conceptualizar la palabra discriminación. Discriminación es cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Ahora bien, ya que tenemos más definido lo que es el concepto de discriminación, vamos a llevarlo al punto que nos atañe, de que es el principio de la no discriminación en el trabajo. Por lo tanto, hablemos de lo que es la discriminación en el trabajo. Discriminación en el trabajo es cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Pero, en este caso, como es discriminación del trabajo, se le agrega que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Si observamos, esta definición es la que se basó en el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo. Continuando con la intervención, pasaré al punto de cómo se protege este principio en Venezuela. Uno de los principales sería la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 89. En el ámbito nacional de la Constitución, protege a toda persona ante cualquier situación de discriminación. Pero vamos a tocar un punto que es específicamente en el trabajo, para la cual voy a leerles textualmente, tomado de la Constitución. El artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla que el trabajo es un hecho social y que gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá de lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios. Entre ellos, vamos a mencionar los más importantes. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. Los derechos laborales son irrenunciables. Cuando hubiera dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es nulo y se prohíbe el trabajo de los adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. Asimismo, tenemos otras leyes, como la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, en su artículo 56, el cual, siguiendo la misma manera de trabajo, voy a leerles a continuación. En la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, en el artículo 156 se contempla: el trabajo se llevará a cabo en condiciones dignas y seguras. Esto es muy importante, sobre todo en la parte que dice que permiten a los trabajadores y trabajadoras el desarrollo de sus potencialidades, capacidad creativa y pleno respeto a sus derechos humanos. ¿Qué garantiza o qué se está garantizando con este artículo? El desarrollo físico, intelectual y moral, la formación e intercambio de saberes en el proceso social de trabajo, el tiempo para el descanso y la recreación, el ambiente saludable de trabajo, la protección a la vida, la salud y la seguridad laboral, que es muy importante y que viene a complementarse con la LOCSIMAD, la prevención y las condiciones necesarias para evitar toda forma de hostigamiento y acoso sexual y laboral. En la ley de la LOCSIMAD tenemos en el artículo 56, numeral 5, y en el artículo 119. Basándonos en la LOCSIMAD, en el artículo 56, numeral 5, menciona que abstenerse de realizar por sí o por sus representantes toda conducta ofensiva, maliciosa, intimidadora y de cualquier acto que perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores y trabajadoras. Prevenir toda situación de acoso por medio de la degradación de las condiciones y ambiente de trabajo, violencia física o psicológica, el aislamiento o por no proveer una ocupación razonable al trabajador o a la trabajadora de acuerdo a sus capacidades y antecedentes, y aplicar sanciones no claramente justificadas o desproporcionadas. Para concluir,
podemos evaluar que el principio de no discriminación en el trabajo, como principio, tiene su soporte de validez, de resguardo, en varias leyes que se han mencionado anteriormente. Lo más importante es no olvidar para qué son creadas las mismas. En este caso, para garantizar a cada ciudadano, a cada venezolano, que se le garantice su resguardo a nivel laboral, no solo en la actividad que ejerce, sino también en el área en que se desenvuelve, de su seguridad en cada una de las labores que desempeña, los roles que ejecuta, de manera que pueda tener integridad, salud, resguardo para su beneficio, para su salud y también para los de los que conforman su núcleo familiar. Muchas gracias. Buenos días. Pertenezco al grupo 2. Mi nombre es Jesús Niño y voy a tratar sobre el principio de la irrenunciabilidad. Es uno de los vectores en el derecho del trabajo. Este establece que será nulo y sin valor cualquier acuerdo entre las partes que reduzca o elimine el derecho del trabajador. El propósito del derecho del trabajo es crear una desigualdad jurídica que favorezca al trabajador para compensar la desigualdad económica entre las partes. Sin el principio de la irrenunciabilidad no existiera, este propósito pues no se cumpliría. Ejemplo, si al momento de ingresar el trabajador, empleador, hiciera un contrato con el trabajador, obligándolo a renunciar a su trabajo, tales derechos como por ejemplo las vacaciones o las horas extras o los aguinaldos, este contrato carecería de valor. Se deduce que los contratos entre las partes deben respetar la ley vigente y en cuanto a diferentes cuestiones no pueden ser contrarias a la ley. El principio de la irrenunciabilidad solo está consagrado en la legislación laboral, sino en los contratos colectivos, estatutos profesionales y contratos individuales, de lo que este también protege al trabajador con la intención del empleador de hacerle renunciar a un derecho establecido en un contrato celebrado anteriormente. Esta pretensión no es solo en el momento de la celebración del mismo, sino en la extinción. Existen algunos empleadores que se convencen de colocar el contrato, o sea, que se firme con los trabajadores considerándolo válido, ¿sí? O sea, llegar a un acuerdo con el trabajador, con el empleador, con el trabajador, para que se firmen, en las cuales eliminan determinadas cláusulas o que son derechos del trabajador. Entonces, lo que trato de decir que no es válido. Por ejemplo, aplicar la disponibilidad de los derechos que la ley otorga y establecer el carácter de los derechos no solo para los trabajadores, sino para la familia, implicando una intransigibilidad del derecho mínimo. B. También se vincula a la imperatividad de la norma en razón del orden público que tiene las leyes de trabajo, que establecen condiciones mínimas cumpliendo obligatorio para las partes. La excepción del principio de la irrenunciabilidad son los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios, aun cuando este no es para renunciar a derechos sino a expectativas. Acuerdos transaccionales.
es un acuerdo en el que las partes acuerdan y obtienen reparación, bien por acuerdo entre perjudiciales y agentes de daños por vía judicial. Acuerdo conciliatorio es cuando las partes acuerdan lo mejor para ambas partes sin que se comprometa el derecho. La nulidad se puede declarar de oficio sin que el interesado lo requiera, puesto que en el caso del órgano jurisdiccional o el administrativo conoce la renuncia, pues deriva de la lesión del orden público, el interés social, el interés de terceros en Venezuela. Este principio está establecido en la ley orgánica, en el artículo 19. Ningún caso será renunciable. Derecho contenido en normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan al trabajador. Porque el principio de la irrenunciabilidad siempre es, y cuando cumpla con los requisitos de ley, adquiere carácter de cosa juzgada. Pero si el acuerdo vulnera los derechos del trabajador, se verá, si mal paga, paga 2 veces. Gracias. Cecilia Rodríguez, en esta oportunidad les voy a hablar sobre el principio de continuidad laboral. Para entender este principio debemos entender primero lo que es los contratos laborales. Y los contratos laborales los podemos entender como la materialización legal de una relación laboral. Esta relación laboral puede ser de tiempo determinado o de tiempo indeterminado. En los contratos de tiempo determinado existen una serie de condiciones que pueden cambiar en el tiempo, como lo sería, por ejemplo, el salario. El salario puede variar a través de la relación contractual. En nuestro país se da muchísimo esto porque generalmente 2 o 3 veces al año varía el salario y esto va variando con el contrato. Ahora bien, cuando en una relación laboral existen más de 2 contratos a tiempo determinado, según nuestra ley orgánica del trabajo, en el artículo 72, se considera el último como a tiempo indeterminado, es decir, que da origen a lo que es la continuidad laboral, que en sí es la esencia de este principio y por supuesto a su vez esto asegura una estabilidad laboral. Este principio, por supuesto, como todos los principios, cuenta con unas reglas básicas, que son 6, dentro de las cuales tenemos número 1 la conservación del empleo. ¿Qué quiero decir con la conservación del empleo? Es decir, que le da permanencia en el tiempo y seguridad al trabajador dentro de su puesto de trabajo. Número 2, tenemos que este principio prefiere los contratos de duración indeterminada a los contratos de duración determinada, y esto es lógico, porque si es un principio de continuidad y busca la estabilidad, por supuesto, debería o debe darle preferencia a lo que es los contratos de tiempo indeterminado. Tenemos también el mantenimiento del contrato en el tiempo, es decir, que debe mantenerse en el tiempo, lo que lo hace indeterminado. Tenemos también que este principio penaliza lo que es la resolución del contrato sin causa que lo justifique, es decir, no se puede disolver sin causa justificada o tipificada dentro del mismo contrato, porque esto daría pie a una demanda si se disuelve el contrato sin causa que lo justifique. Tenemos también la interpretación de ciertas interrupciones dentro de lo que es el contrato de trabajo, como sería, por ejemplo, los permisos de maternidad, permisos por enfermedad y ese tipo de interrupciones que se pueden interpretar como interrupción y no terminación de la relación laboral. Y por último, pero no menos importante, tenemos el mantenimiento del contrato en caso de que la empresa cambie de dueño. Es decir, si la empresa es vendida a otro dueño, no tiene por qué terminar la relación laboral, sino más bien se debe dar continuidad laboral a los trabajadores, porque en este caso los trabajadores son de la empresa y no de el patrono o del dueño de la empresa. Hay que tener mucho ojo con este principio, ya que lo contempla con esta regla, ya que este principio lo contempla dentro de sus reglas básicas o fundamentales, digámoslo así. Ya para concluir, yo puedo entender y compartir con ustedes que este principio, a través de nuestra ley orgánica del trabajo para los trabajadores y trabajadoras, lo que busca es, y
o lo que promueve es la relación, una relación de trabajo empleado-patrono, donde esta deba ser mutable y sucesiva, pero siempre considerando la continuidad hasta tanto no exista una razón de extinción contractual. Es decir, este principio siempre va a buscar mantener al empleado en su puesto de trabajo por tiempo indefinido, que en fin promueve la estabilidad laboral, y lo que sería una calidad de vida y todo ese tipo de cosas, que es lo que promueve nuestra ley orgánica del trabajo. Esto ha sido toda una intervención